Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estarnos acompañando en una edición más de En Concreto y por supuesto agradecerles su tiempo para poderle compartir toda esta mesa de análisis de los aspectos más importantes y relevantes de San Luis Río Colorado. Mariano Mesa, gracias por darnos esta oportunidad. Las gracias en todo caso son compartidas, Joel, y gracias a ustedes, estimados oyentes. Es el primer programa que hacemos en lo que va de este año 2016. Esperamos estar ya, ahora sí, de manera religiosamente y con puntualidad alemana cada semana y posiblemente 2 veces a la semana en breve. Muchas gracias por su tolerancia, por su fidelidad. Y empezamos, Joel, tú traes un tema que ha causado mucho revuelo, no solamente a nivel local, estatal, sino nacional e internacional. Así es, pues destaca Mariano y a ustedes amigos que nos siguen a través de este medio de comunicación sobre pues ya la detención de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, que bueno, ella es conocido todo de los hechos, pero más bien me voy a referir a la histórica oportunidad que tuvo el actor Sean Penn y la actriz mexicana Kate del Castillo en entrevistar al capo de capos, como así le bautizaron después de su segunda fuga de la prisión de máxima seguridad allá en Almoloya. Hoy, bueno, no recuerdo el nombre, es El Altiplano. En el cual pues en mi punto de vista quiero decirte que el actor dejó ir una gran oportunidad de conocer realmente al Chapo Guzmán. He visto a través, como todos ustedes, he visto los videos que se han subido a la plataforma, en el cual pues vemos que prácticamente narra situaciones que ya conocemos en común, de dónde es originario el Chapo Guzmán, por qué se dedicó a delinquir, a dedicarse al narcotráfico. Sabemos de la falta de oportunades, de la falta de empleo allá en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Sabemos de las escasas oportunidades que tienen los habitantes de ese lugar. Pero más sin embargo yo quiero hacer referencia. Bueno, yo ahí corrijo, no solamente de ese lugar, yo creo que de la mayor parte de la República Mexicana, bueno, incluido San Luis Río Colorado. Ok, ahí sí no hay por qué discutir, pero más sin embargo, yo quisiera hacer énfasis sobre precisamente esta entrevista. Quizás en los Estados Unidos, quizás allá por Rusia, quizás allá por Noruega, Dinamarca, pues le interese la historia del Chapo, cómo fue que cayó en este turbio negocio del narcotráfico. Pero más sin embargo, la oportunidad histórica que dejó ir el actor Sean Penn, es decir, el por qué se convirtió realmente el zar de las drogas, el comentar el cómo hace que la droga entre a los Estados Unidos, que si se dedica al narcotráfico es porque hay una demanda, hay un mercado de adictos a las diferentes drogas, que no solamente es en este país, es en los Estados Unidos. Y precisamente el principal mercado, el principal mercado consumidor de drogas es Estados Unidos. Entonces me llama mucho la atención que luego viene la reacción de la Casa Blanca al decir que precisamente es preocupante la amenaza y por supuesto la posición que da el Chapo Guzmán en decir que las grandes cantidades de heroína ingresaron a los Estados Unidos. Pues señores, nosotros también necesitamos saber cuáles son las instancias, las agencias que se han corrompido por la tentación del narcotráfico, obviamente por el cártel de Sinaloa. También queremos saber cómo participan las autoridades en dejar, ahora sí, el permitir pasar todas estas grandes cantidades y que llegue al consumo de quienes están demandando estas drogas. Es por eso que con la detención del Chapo Guzmán,
pensamos, en mi manera muy particular, no cambiará nada, las cosas seguirán por igual. El narcotráfico, mientras tanto no se le ataque en lo que es realmente su fuente de ingresos, el de estar precisamente atacando sus financiamientos, la manera en que adquieren el armamento. Si no es así, pues siempre va a ser igual. Aún así se ponga a debate la legalización por el uso de algunas de las drogas. Para ello, pues, seguiremos viendo más violencia, porque una vez sacando al Chapo Guzmán del juego, pues vendrán quienes están atrás y que empezarán con una lucha encarnizada por estar al frente de este cártel de Sinaloa. Mas, sin embargo, vemos también cómo el gobierno mexicano, por más que intenta mejorar la imagen de las instituciones que imparten la justicia, que han sido totalmente sacudidas por la segunda fuga del Chapo, pues ahora pretendan reivindicar que el brazo de la justicia siempre alcanza al que faltan las leyes en el Estado de Derecho mexicano. Vemos que no ha tenido esa repercusión. Está atrás la situación de la volatilidad en los mercados internacionales del petróleo, está la fuerte caída del peso frente al dólar, que ya está alcanzando pues prácticamente los 20 pesos, que ya parece euro. Mas sin embargo, con la gran alagabaría y sobre todo con esta anuncio con bombo y platillo con que dieron a conocer la detención del Chapo Guzmán, pues ubica ahorita a nuestro país como el ojo mundial, y con ello pues esperamos que las cosas sigan igual. El que haya cambiado de parecer el gobierno mexicano para la extradición del Chapo Guzmán, pues créeme que este proceso se llevará de 1 a 5 años. Sí. Y la mayoría de los mexicanos califican, estábamos viendo de una compañía consultora de opinión pública, que el 45% de los encuestados dicen que el Estado mexicano se equivoca al llevar de nuevo al Chapo Guzmán al altiplano, allá en el lugar donde se escapó, donde se dice que mandó él a capacitar a ingenieros a Alemania en la construcción de estos túneles tan sofisticados que pues ya envidiarían algunos arquitectos, algunos ingenieros que pues realizan algunas obras. Eso es lo que yo tengo en mi parte que decir por respecto a la detención del Chapo. La entrevista que le hizo la Kate del Castillo, ¿cómo se llama? El señor Sean Penn, como dice el Chapo. Bien, la entrevista que ellos le hicieron al narcotraficante, parece que salió publicada en una revista de Estados Unidos que se llama Rolling Stone. Sería interesante que hubiéramos conseguido una copia impresa del contenido real de esa entrevista, porque en redes sociales yo leí unas pequeñas frases del Chapo y dijo algunas verdades verdaderas. La realidad es que el Chapo llegó a crecer porque los gobiernos o los políticos lo permitieron. Realmente los verdaderos jefes del narcotráfico son políticos encumbrados o cárteles políticos. Yo lo veo claramente en los centros de recreación de Estados Unidos, como Las Vegas, Lake Tahoe, la misma Florida. En Las Vegas vas un año y regresas 2 o 3 años después y destruyen el hotel para hacerlo más nuevo, más moderno, como que hay una competencia de hotel a hotel para ver quién tiene el hotel más lujoso, más costoso, más estrafalario. Y no hay industria o negocio que soporte estar renovando, destruyendo, volver a levantar en tan poquito tiempo.
Todos sabemos cómo nació Las Vegas, del sueño de un narcotraficante, quién sabe cómo, no me acuerdo el nombre, que era gente de aquellos grandes, legendarios capos de la mafia de Estados Unidos. Y así como Las Vegas, crecieron otros lugares de atractivo turístico de Estados Unidos. Es una ley no escrita que los gobiernos de Estados Unidos le han dicho a los grandes narcotraficantes de ese país: oye, dedícate a invertir tus ganancias, paga tus impuestos y no hagas escándalos, matazones tipo como las que ocurrieron en el tiempo de los del régimen de Vicente Fox y Felipe Calderón en México, y lo están aplicando en Estados Unidos. Los grandes narcotraficantes, que son los jefes de los cárteles del narcotráfico en México. La verdad es que atrás o arriba del Chapo hay políticos de alto nivel nacional, y esos son intocables. Realmente si se quisiera hacer una investigación en serio, deberían de empezar por allí. ¿Quién es lo que dijo el Chapo Guzmán en esa entrevista con Sean Penn? ¿Cómo se llama? Sean Penn, como pronunció el Chapo, encierra grandes verdades. Hay que leer así como entre líneas, buscar el mensaje de esa declaración de ese hombre que se nota muy sencillo para hablar, muy campechano, muy campesino, el Chapo Guzmán. Estamos en una guerra desigual donde Estados Unidos definitivamente pone los dólares, pone las armas y pone los consumidores de la droga que se produce en México, y nuestro país tristemente pone las tierras, pone los campesinos, los sicarios y pone los muertos. Me parece a mí una guerra injusta, y los verdaderos dueños son intocables, son grandes políticos de Estados Unidos y grandes políticos de México. Obviamente no tengo los documentos o las pruebas para afirmarlo, pero todo parece indicar, yo creo que por ahí todo apunta para allá. Resulta de aquellas grandes negociaciones que se hizo después de la captura de aquellos grandes capos como Al Capone, donde definitivamente el gobierno de aquel país les dijo: oye, esto es una guerra interminable, así que vamos a ponernos de acuerdo. Ustedes dedíquense a invertir sus ganancias, paguen sus impuestos, y no hagan matazones, no hagan escándalos, y tengamos la fiesta en paz. Y creo que en México así empezó, hasta que Vicente Fox o Felipe Calderón desataron una guerra imposible de ganar, que todavía no se puede controlar. Así es, todavía seguimos poniendo los muertos. Sí. Y antes de concluir este tema, pues quiero decirte que sí, efectivamente, lo poco que aparece esta entrevista con el Chapo Guzmán, pues en lo personal se me hace está llena de banalidades. Afirma no ser tan malo, afirma no ser una persona violenta, mas sin embargo pues vemos que atrás de toda su trayectoria como narcotraficante, pues tantas vidas ha costado en México. Definitivamente ahí nomás es un peón de un juego de ajedrez, porque para mí es imposible de aceptar que un hombre que se dice que tiene tantos miles de millones de dólares no se ha ido a refugiar a un país cuyo gobierno es enemigo de Estados Unidos. Allá estaría seguro. Hubiera comprado la nacionalidad, hubiera invertido cientos de millones de dólares, que es lo que le gusta a todos los países, y le hubieran dado la nacionalidad, ya está escondido y protegido. Pero se va y se refugia a Sinaloa. Al Triángulo Dorado. Sí, no, es imposible de creer eso. Pues él no era más que un peón para el cual llegó ya su tiempo, pues, donde habría que separar los negocios. Pues prepárate, Mariano, porque muy próximamente te invitaré al cine a ver la película de Chapo Guzmán. Sí, encantado la vida, te aceptaré la invitación, pero por cierto, y continuando con el tema, yo traigo algo que preparé, se llama Se fortaleció el cártel político. Así, se fortaleció el cártel político. La reflexión, y la traigo y la preparé por escrito, porque es una reflexión un poquito amplia. Empiezo de la siguiente manera: errática y de muy probables consecuencias inhibitorias
de participación en el proceso 2018 al día de hoy hace ver la manera en que se designaron los puestos de titulares de las delegaciones estatales en San Luis Río Colorado, con abrumadora preferencia a un solo grupo, el ya conocido como los de el 25 Ayuntamiento, y que tras bambalinas se encuentra el doctor Manuel Valdenebro, llevando como punta de lanza a Juan Antonio Gaeta. Es prácticamente el mismo grupo, pero reciclado en nuestro municipio, que se posesionó de las representaciones del gobierno estatal durante el régimen de Eduardo Bush, 2003 a 2009. Y lo peor, con la misma práctica de resultados negativos comprobado de concederle todo el poder a un solo individuo. Antes fue Raúl González Valenzuela, hoy Juan Antonio Gaeta. Y antes, como ahora, toda gestión para ser recibido en audiencia en Hermosillo por un alto funcionario estatal, o peor, para tener esperanzas de conseguir ser escuchado y recibida la propuesta de concursar para determinada posición oficial, esta debía y debe ser avalada antes por Lobitos, hoy por Gaeta. La gobernadora Claudia Pavlovich parece aún muy agobiada y concentrada en buscar la manera de impedir el aniquilamiento de la estructura de gobierno que le heredó el corrupto gobierno del Nuevo Sonora. Y en esa situación pareciera haber confiado la responsabilidad de asignar plazas al secretario de gobierno, Miguel Pompa Corella, lo que ha ocasionado la aplicación de un errático criterio para decidir los nombramientos, favoreciendo a personas con bajo perfil, sin peso político, ni poder de convocatoria, ni mucho menos liderazgo. A lo mejor son buenos esposos, a lo mejor buenos padres de familia, a lo mejor muy devotos en la religión que profesan, pero no tienen nivel ni liderazgo político, y unos de dudosa militancia partidista y otros sencillamente no aprobarían un examen de honestidad. Esa es la verdadera verdad. La gravedad de la trascendencia de esas erráticas decisiones estriba en que, a querer o no, los delegados y subdelegados representan ante la sociedad la calidad de gobierno o administración del gobierno estatal, para que pueda comparar, para decidir por quién van a votar en el próximo 2018. Así fue, y estimados escuchas, ¿cómo entender que forme parte de ese grupo político el delegado de Licea, un profesor de nombre Pedro Higuera? ¿Qué ni priista es? Al parecer su preferencia auténtica es por el PRD, al que tuvo que renunciar por presiones y hasta conveniencia laboral para sumarse al PANAL. Estando allí, llegó el tiempo de negociar la alianza con el PRI, y de esa negociación resultó su candidatura a regidor en la fórmula del doctor Manuel Valdenebro. De su desempeño como miembro de aquel cabildo, el tricolor y sus militantes poco o nada le deben, como para que hoy se le haya distinguido con ese nombramiento. Si el PANAL en el 2018 decide no ir en alianza con el PRI, se va con el PAN, el trabajo que ha hecho este señor se lo va a llevar al PANAL y al PAN. Así es. Entonces, quien sí tenía una deuda con ese maestro era Héctor Vigilio Leiva, por haberlo apoyado en su campaña electoral 2015, en la que buscó la diputación local, y en lugar de ofrecerle una compensación personal, lo hizo dándole una recomendación para que llegara a tal nombramiento. Al menos eso es lo que se dice. Qué suave. Pues sí. Una auténtica ofensa, agravio para decenas de jóvenes profesionistas que en el pasado proceso, que como en anteriores, hicieron arduo trabajo electoral, buscando así ganarse el derecho a merecer una oportunidad de iniciar una carrera en el servicio público. Agraviados también, y eso es de veras preocupante, parece estar el ejército de abuelos que trabajaron intensa y entusiastamente
para dar como resultado electoral el triunfo en las urnas del PRI después de una seguidilla de derrotas en el Valle. Y es que hasta el día de hoy, increíble pero cierto, ni un garrafón llenado con agua de canal le han llevado para darle las gracias. De veras. Ni se acuerdan. No, Ni se nada, acuerdan. nada. Pareciera que el mérito es de estas gentes, cuando hubo un ejército de gentes, de personas. Y ajenas al 25, 40 mil. Totalmente de acuerdo. Principalmente, no únicamente, pero sí principalmente ajenos a ese grupo. Y en gran número. Sí, ese malestar fue captado por Morena, el partido Morena, y ya les hizo una invitación para sumarse. Si bien la invitación no ha sido aceptada, tampoco hasta hoy ha sido rechazada. ¿Cómo? No entender la desmoralización generalizada al darse a conocer el nombramiento de José Luis Tobar, un comerciante del ramo de funerarias y panteones, y que políticamente tuvo su tiempo y ya no debería aspirar a más, cuando en la última década del siglo pasado aspiró a ser candidato a alcalde, oportunidad que no se le dio por falta de empuje y de un proyecto político en serio. El exgobernador Eduardo Burrs en el 2006 lo impuso, porque esa es la verdad, lo impuso como candidato a diputado local, perdiendo humillantemente, creo, ante Leslie Pantoja. Sí. Ante Leslie, perdió, lo apabulló, lo barrió. No fue contra Leslie Pantoja. Fue cuando fue acompañando la fórmula con Adriana Cebes. Sí, pero... Porque el candidato a diputado con Leslie Pantoja fue Wakamatsu. Ok, bueno, perdió. En el próximo pasado proceso, Raúl González y la profesora Delia Murrieta lo consideraban a Tobar parte de su equipo, con que sacarían adelante el compromiso de la candidatura a diputado federal, pero no, a la hora buena, pretextó tener que ocuparse en hacer arreglos a su funeraria, eludiendo así cualquier compromiso, sobre todo de apoyo económico a la candidatura. Cuando suponíamos ya estaba retirado de la política en plan protagónico, y para ser franco, nunca le abonó algo que valiera la pena, Sí. Se da a conocer su nombramiento como titular de control sanitario, no obstante que hay un grave conflicto de intereses. La dependencia, hoy bajo su cargo, es la responsable de verificar que las funerarias observen el reglamento respectivo. Su conflicto de intereses es solo opacado. Bueno, yo no quiero pensar qué están considerando la competencia de Tobar, si él es el que verifica el funcionamiento de las demás funerarias. Sí. Ese conflicto de intereses es solo opacado por el caso de Antonio Navarro, recientemente nombrado director general de los MAPAS, y quien a mediados de la década pasada, en los 90 más bien, fungió como director comercial de ese organismo, y lo acusaron de grave fraude con invención de proveedores fantasmas en Estados Unidos, a los que se le hacían compras millonarias. Y a él, a Antonio Navarro, se le descubrieron tomas clandestinas de agua en su negocio de la calle 12 y Callejón Madero. Fue detenido y encerrado en el cerezo local. Salió libre bajo fianza y el caso sospechosamente se le dio carpetazo. Pero ese es otro asunto a manejar en otra ocasión. ¿Cómo no entender el desánimo que ocasionó entre los jóvenes profesionistas el nombramiento de Héctor Manuel Buchanas como delegado del registro civil, cuando el hijo del dirigente del sindicato de trabajadores del municipio ni priista es, ni reside en México, posiblemente ni nacionalidad mexicana tenga, vive en el condado de Yuma, todos los días va y viene, y ya estuvo en el mismo puesto durante el gobierno de Eduardo Burrs, y también por recomendación o pistola del papá, y casi al finalizar ese gobierno fue obligado a dejar el cargo al encontrarse la adulteración de actas, por lo que el cargo lo desempeñó hasta el fin de esa administración la señora Elia Aceves. Un grave error también es
el nombramiento de delegado de migración en la persona de Álvaro Francisco Colosio, quien simplemente de ser examinado reprobaría cualquier examen de ética y honestidad. Ya para qué decir de auténtica militancia. Su anterior cargo público fue director de la inmobiliaria Río Colorado durante el 25 ayuntamiento. Vas a ver que sale a flote en casi todos los nombramientos, que todos fueron parte del 25 ayuntamiento. En ese cargo finalizó la administración del Valde y el siguiente alcalde, Leonardo Guillén, denunció mediáticamente la abusiva corrupción, deshonestidad y gandallismo de los anteriores funcionarios locales, al poner a su nombre gran cantidad de terrenos, muchos de ellos inclusive ya escriturados a nombre de sus esposas e hijos. Para no ser largo el cuento, tuvieron que dar marcha atrás al gandallismo, pero no por la exhibida que les hizo Leonardo Guillén, no, porque al parecer los terrenos agandallados eran propiedad del empresario Ricardo Mazón, nada menos que amigo personal de políticos de altos vuelos y compadre de Mario Fabio Beltrones, nada menos. Estamos con el tema de los nombramientos estatales. Si algún gremio es altamente politizado y grillo y preparado para realizar trabajo electoral, es el magisterio, por lo que se esperaba que al frente de la SEC se asignara un auténtico operador político y líder. Empero se nombró un maestro de danza sin personalidad, sin peso ni estatura política, el profesor Martín Corella, y cuyo cargo público anterior, y creo único, fue director del Centro Cultural durante el 25 ayuntamiento, con resultados francamente discretos. Así es. Y vuelve a surgir esta pasada administración. Sí. Los nombramientos en las prepas y universidades también dejó mucho que desear. Y tal vez el único que pudiera salvar el control de calidad académico y político es el nombramiento de directora del CESUES, hoy CUES, a partir de Guillermo Párez, en la persona de la maestra Conchita Leiva. El resto, empezando por Vidal Cid, al frente del CONALEP, es tanto como condenar a ese plantel y sus estudiantes a la mediocridad. Si nos basamos en su anodino desempeño como dirigente de la CNOP, su gris desempeño como regidor y funcionario en el 25 ayuntamiento. Después lo destacamos con el reciente desempeño del licenciado Iván Sandoval. Al arranque de esta semana hábil se le dio posesión como director de la UT a Raúl González, pero en el CECITES, Unidad Luis de Sánchez, designaron a dos personas con dudosa militancia partidista, uno Martín Lozano y otro Gabriel Moreno. Para no variar, es funcionario del 25 ayuntamiento y cuya obvia lealtad no se atiene a Claudia Pavlovich ni al partido tricolor. Es con el exalcalde Manuel Valdenebro, y otra vez de tal manera que si el Valde decide no ir en alianza con el PRI en el 2018, obvia decir a quién le van a deber lealtad política. Quien sí es priista y de cepa, y además buen operador político, es el profesor David Topete, pero absurdamente lo colocaron al cargo de la Subdirección Estatal de Transporte. Yo pensé que iban a colocar en la Secretaría de Educación y Cultura, una de esas universidades. También tiene su madera político la joven Alejandra González, a quien la colocaron como subdirectora de CONALEP, plantel San Luis. Empero, donde está la gravedad del problema es en el absurdo desplante o desaire político de que ha asumido el poder estatal el gobernador Claudio Pavlovich se viene practicando contra el grupo del ingeniero Jesús Bustamante y sus amigos. Para ellos, cero oposiciones, cero atenciones, como si hubiera un plan, obviamente no pulsado, de las consecuencias que eso pudiera desencadenar en un futuro político inmediato, de marginar o desplazar a dicho empresario como jefe político de San Luis Río Colorado. A tal grado, me consta
sus peticiones de audiencia en el gobierno del Estado no son escuchadas. En clara muestra de inimaginable grosería política, en contraste, Juan Antonio Gaeta, quien tiene todas las confianzas de comunicarse con el secretario de gobierno vía celular cuantas veces lo considere necesario. A lo mejor el relevo generacional es sano y a lo mejor necesario que se dé. A lo mejor el mismo ingeniero es quien más desea sea relevado de la responsabilidad de encabezar cada 3 años el Comité de Apoyo Financiero a las campañas electorales, en las que con su grupo de amigos tiene que destinar grandes sumas porque la política se mueve con dinero. No únicamente, pero sí principalmente. Pero no hay a simple vista al día de hoy quien tenga las relaciones empresariales, políticas y la solvencia económica para asumir ese fundamental rol en el periodismo local. Sí lo hay en el panismo, pero no lo hay en el periodismo. Y en el próximo proceso electoral, el PRI necesitará de un mayor esfuerzo de Bustamante, Carrasco y sus amigos, porque la base priista no paga cuotas de militancia. Son contadísimos los que sí lo hacen. Esa es la verdad. Por ejemplo, me consta en el cierre de la campaña de la entonces candidata a gobierno del Estado, evento realizado en un empaque del ingeniero Enrique Carrasco, se contrató a una empresa de Tijuana, Baja California, unas gigantescas lonas que parecían circos gigantescos, a un costo de 300,000 pesos. Agrégale la comida, las bebidas, los juegos mecánicos, el transporte, etcétera, etcétera. Yo creo que tan solo ese evento debe haber llegado a $500,000 de pesos. Y no creo que Gaeta, Corella, Vidal, O el propio Galde, Guillermo Reina, etcétera, y demás funcionarios estatales vayan a asumir esa responsabilidad. Si no fueron capaces de invitar un vaso de agua en la reciente pasada campaña, y esto último no es una frase para remarcar la idea, esa es la verdadera verdad, menos para asumir un costo millonario del próximo proceso. La envidia, el celo, que raya en lo patológico, por el liderazgo que por casi 40 años ha desempeñado a cabalidad el mencionado personaje, no lo ha hecho merecedor de las mínimas atenciones que hoy el gobierno del Estado le niega vía sus representantes. Lo peor, que la gobernadora Claudia Pavlovich está tan ocupada en tratar de despegar sus grandes proyectos sociales y económicos para beneficio de nosotros los sonorenses, simplemente ignora esta situación. Urge tenga conocimiento, urge le hagan ver el problemón en que sus empleados meterán a Manlio Fabio Beltrones para que éste logre su objetivo de rendir buenas cuentas en Sonora en la elección de 2018. Al parecer, inclusive, se percibe en el ambiente, o al menos yo lo percibo, en el ambiente la intención del grupo del 25 Ayuntamiento de hacer un segundo intento de colocar al frente del Comité Directivo Municipal del PRI a una persona de todas sus confianzas. En plática de café se mencionan los nombres del doctor Samuel Rascón y de un Daniel Adame, y para el cual están creando un vacío en torno de la actual dirigente profesora Delia Murrieta, de quien ha trascendido, ya ha tenido varios roces con el agente fiscal Juan Antonio Gaeta, por no arrodillarse como dirigente partidista, la digna dama, a las imposiciones de Juan Antonio Gaeta, que de facto y cuando le conviene opera como representante del gobierno del Estado. Por eso interpretamos en el brindis del fin de año, llevado a cabo el 29 de diciembre, la profesora ofreció muchas alusiones a Juan Antonio Gaeta a manera de exhibición de la manera correcta de practicar la política. Por eso, insistimos, urge, pero urge, que la gobernadora Claudia Pavlovich tenga conocimiento de esta situación. Y el licenciado Manlio Fabio Beltrones
sea debidamente informado de la gravedad de lo que ocurre en San Luis, Río Colorado, y sería fatal que el mismo oprobioso criterio político aplicado aquí en San Luis, Río Colorado, lo estén implementando en las 6 o 7 grandes municipios del estado. Esa es una llamada de atención. Ojalá que de esto tenga información y que urge que se lo comuniquen a la gobernadora, pero principalmente a Manlio Fabio Beltrones, que trae ¿cómo le llaman? Un panorama funesto en Sonora. Y trae un compromiso de sacar adelante el proceso electoral 2018, pero así no. Con estos operadores políticos tan huecos, que no saben de qué se trata esto, no. Sencillamente no. Así es. Pues no lo dudes, Mariano, que esta observación que haces le va a llegar a la gobernadora, porque gracias a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales lo podrán compartir ahí a través de la cuenta de Claudia Pavlovich Arellano y de Manlio Fabio Beltrones Rivera, que sin duda pues por ahí le está fallando al consejero, le está fallando el asesor de cabecera de la gobernadora, del dirigente nacional del PRI, porque si bien quiere recuperar y seguirse manteniendo en la gobernatura y aquí precisamente en San Luis Río Colorado para el Partido Revolucionario Institucional, pues le falta a tener conocimiento que pues el pasado administración del 25 ayuntamiento pues no salió muy bien librado. Ya vemos toda esta trayectoria del coterráneo también de Manlio Fabio, el Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, que si bien dejó ahí cuentas mochas con las aportaciones al Partido Revolucionario Institucional, y al momento de exigirle pues reviró pues con todo sarcasmo que era para su proyecto político, y vemos cómo abandonó las filas del PRI, se va a otro partido, aprovecha las circunstancias y pues le juega ahí a la gobernadora una operación que le beneficia, mas sin embargo esto no le está abonando nada a San Luis Río Colorado. Por los rumbos del edificio del Comité Directivo Municipal del PRI, pues vemos el desencanto, vemos ya algunas personas que se sienten incómodas por haber dado todo durante el proceso electoral, y hoy pues olímpicamente son bateados, son ignorados, y se sigue consolidando el grupo baldista. Mas sin embargo pues esto me hace recordar el contraste que vivió el Nuevo Sonora cuando hubo diversos grupos y de hordas. Recuerdo la Fundación Compas, sí, cómo trabajó en el Valle, en San Luis Río Colorado, para apoyar la candidatura de Guillermo Padres Elías, que quienes ahora están encumbrados en el poder eran los principales opositores dentro del Partido Acción Nacional del aquel entonces senador sonorense. Y hoy vemos que prácticamente mientras fue avanzando la administración del Nuevo Sonora, se fueron dando nombramientos, pues prácticamente empezaron a ocupar esos cargos quienes curiosamente, Mariano, eran los opositores de Guillermo Padres. Vemos corrientes como el propio alcalde municipal, Enrique Reina Lizárraga. Vimos personas afines con Chito Díaz. Vemos personas que estuvieron con con Héctor Rubén Espino, mas sin embargo jamás se le dio la oportunidad a quienes verdaderamente llevaron la camiseta para llevar a Guillermo Padres Elías a la magistratura. Mas sin embargo, pues ya usted conoce los resultados. El descalabro fue horrendo, todavía no se pueden recuperar. La gobernadora pues empecinada en poder castigar las corruptelas, pero se le está olvidando este rincón de Sonora, que créanme, sí suma con mucho.